infecciones se pueden producir en el estómago, pero principalmente la bacteria que produce esto es el Helicobacter pylori. Ya hacia abajo, todo lo que pasa hacia abajo del estómago, intestino delgado tanto como grueso, y nos produce diarreas. Esa es la importancia de que conozcan infecciones altas de infecciones bajas. Ahora, el contagio. La vía de transmisión más común es la vía oral, mediante el consumo de alimentos contaminados. Entonces, el contagio es fecal oral, ya que el alimento por alguna contaminación de las heces, con heces, perdón, o incluso el agua, alimentos y líquidos contaminados. Utilizamos el coprocultivo para identificar infecciones entéricas causadas por bacterias. Coprocultivo, en su nombre lo dice, es un cultivo de las heces. Entonces, para identificar infecciones entéricas causadas por bacterias. Los mismos procedimientos que se realizan para un examen bacteriológico se realizan en el coprocultivo. Es lo mismo. Para las diarreas líquidas no se observa leucocitosis, mientras que en la disentérica hay presencia de estos con predominio de polimorfonucleares. A ver, chicos, ¿quién me dice que diarrea no presenta predominio de polimorfonucleares? Eso lo expliqué en la anterior clase. Produce una diarrea blanca. ¿Se acuerdan? Y ya lo avanzaron también con la doctora. Habla del vibrio choloral. Vibrio cholera, ¿qué enfermedad produce? ¿Qué infección? El cólera. Cólera. Es la única bacteria que va a producir una diarrea sin predominio de polimorfonucleares. O sea, no hay leucocitos en esa diarrea. Es lo que lo diferencia. El diagnóstico coprológico, coprocultivo y coproparasitológico. Coproparasitológico se va a buscar parásitos. Coprocultivo, bacterias. Y el coprológico es un examen directo en microscopio para ver si se observa hilos de sangre, burbujas de grasa, de comida. Entonces, desde lo más básico ya hasta lo un poco más avanzado, coproparasitológico. Entonces, diarrea se define como el aumento de las evacuaciones más de 3 veces diarias y la cantidad 200 gramos por día. Entonces, diarrea es el aumento de deposiciones al día. Si una persona lo normal es que vaya 3 veces, cuando tenga diarrea va a ir 6 veces. Los factores predisponentes, tenemos los factores bacterianos y los factores del huésped. O sea, los factores de la bacteria son su capacidad de, ¿qué se llama? O sea, de infección. Las bacterias pueden producir toxinas, pueden invadir la mucosa. Hay una bacteria muy importante que su mecanismo de patogenicidad es que produce toxinas e invade la mucosa. Luego puede tener adherencia, algunas bacterias pueden adherirse. Siguen entrando sus compañeros. Ya. Ahora, hay una bacteria, como les decía, que produce toxina e invade la mucosa. ¿Alguien sabe de qué bacteria estoy hablando? En su mecanismo de patogenicidad está específicamente, produce una toxina
e invade la mucosa y produce una diarrea disentérica. ¿Alguien se acuerda? La Escherichia coli. No. Otra bacteria que produce disentería. El La Helicobacter. Shigella. ¿Cuál? ¿Alguien lo que dijo antes? Que lo repita. La Shigella. La Shigella. Si se acuerdan, es un bacilo gram negativo, es anaerobio facultativo, produce una toxina, una neurotoxina que se llama la neurotoxina de Shiga, eso no se olvide. La neurotoxina de Shiga. E invade la mucosa. Y esta bacteria, la Shigella, me produce la shigellosis, que es una infección gastrointestinal, que la característica de esta infección gastrointestinal es que produce diarrea disentérica. Entonces, si la autora les pregunta, ¿qué es una disentería? Es la presencia de heces en sangre. Acuérdense de eso. ¿Qué bacterias pueden producir una disentería? Principalmente la Shigella. Después pueden producir una salmonella, una Escherichia coli entero hemorrágica. Entonces ya ahí les estoy dando 3 bacterias que pueden producir una disentería. Presencia de sangre en las heces. Ahora, las infecciones obviamente van a disponer de que el paciente tenga una flora normal, un pH ácido del estómago normal, una motilidad intestinal y una inmunidad. Al hablar de flora normal, ya conocen las bacterias que están que son microbiota intestinal. O sea, de base, esta flora normal no me va a producir diarreas. Ahora, un pH ácido del estómago. Al ser el pH ácido del estómago, hay la clasificación de bacterias según su pH. Entonces, el pH ácido del estómago es como un medio de defensa. Si yo consumí algún alimento contaminado y pasa por el estómago, va a eliminar esas bacterias, porque la mayoría de las bacterias no sobreviven a pH ácido. Obviamente hay sus excepciones, como el Campylobacter y el Helicobacter pylori. Ya chicos, la doctora está entrando. Bien, entonces tienen que saber sobre la flora normal, la motilidad intestinal y la inmunidad. Ahora, gastroenteritis, esto ya lo saben, es una infección tanto aguda como crónica de la mucosa del tracto gastrointestinal. Entonces, toda la mucosa del tracto gastrointestinal, el aparato digestivo desde la boca hasta el ano. Si queremos saber de diarreas, ¿dónde va a afectar principalmente? En el intestino. Y ya de lo que les comenté sobre una infección importante que produce la Escherichia coli, la gastritis en el estómago. Pues no se olviden de eso. Ahora, los signos y síntomas principales, si es una infección, obviamente va a haber fiebre, náuseas, vómitos, diarrea, pero ya van a empezar a presentarse algunos signos y síntomas diferentes. Pueden ser los cólicos abdominales, la pérdida del apetito y la diarrea. Ya les dije al principio qué es una diarrea y cuál es su importancia. Aumento de la frecuencia de las deposiciones acompañada de una disminución de la consistencia de las mismas. O sea, la persona va a ir más veces al baño de lo normal, ya que la teoría te puede decir que una persona es normal que defeque 3 veces al día, pero una persona puede defecar 2, incluso hasta una vez. Entonces, un aumento en la frecuencia de deposiciones, acompañada de una disminución de la consistencia. Si lo normal de las heces es que sean pastosas como chorizo, en la diarrea van a ser líquidas mayormente.
líquida se va a cambiar el color. Ahora, los tipos de diarrea, que eso ya lo vimos en la anterior clase y es importante que lo conozcan, porque toda parte de la carrera de infectología, medicina interna, revisan esta parte de diarreas, saber diferenciar en la clínica y ya en los exámenes de laboratorio, obviamente. Ahora, en la anterior clase les hablé de diarrea secretora, osmótica, diarrea con mala absorción y diarrea exudativa. Empecemos con la diarrea secretora. Se caracteriza por heces isotónica, persistente durante el ayuno, causada por toxina. Entonces, la diarrea secretora, lo que les decía la anterior vez. Buenos días, chicos. Buenos días, doctora. Bueno, yo sigo mal de la garganta, oiga. No está pasando las diapositivas. ¿No se mueve? No se mueve, yo veo que no se mueve. Chicos, sí se está moviendo la diapositiva. Buenos días, auxiliar. Buenos días, doctora. Yo sí lo veo. Sí, Igual, sí, se mueven. se mueve. ¿Se mueve? Bueno, recién ahorita se ha movido porque lo que estaba era solamente una diapositiva. ¿Y no se puede poner así en modo presentación? En modo presentación, está en modo presentación, doctora, o no se ve. No aparece modo presentación. ¿De ustedes sí? Chicos, ¿se aparece en modo presentación? No, pero se puede observar. No, sí. A ver, voy a llamar lista ya. Acevedo. Arancibia. Presente, doctora. Araúz. Presente, doctora. Barriga. Presente, doctora. Caguana. Presente, doctora. Camacho. Presente, doctora. Castro. Céspedes. Presente, doctora. Castro, presente, doctora, perdón. Se durmió. Conchari. Presente, doctora. Cruz. José Carlos. Presente, doctora. A ver, José Carlos, ¿qué estamos avanzando hoy día? El tema de gastroenteritis, doctora. ¿Cuáles son los signos y síntomas? Los signos y síntomas pueden ser, doctora, cólicos abdominales, pérdida de apetito. Pero ¿cuál es el más importante? Dígame, a ver, Echeverría Davinia. ¿Está? No está. Fernández Ivanir. Tampoco. Fuertes. Presente. Presente, doctora. Ivanir Fernández. ¿No se escuchó? No. Debe ser mi señal. Va a disculpar. Pero presente, Fernández. Flores Anderson. No está. Fuertes. Presente, doctora. Ya, a ver, Fuertes, dígame cuáles son los principales signos y síntomas de lo que vamos a avanzar hoy día. De la infección. Náuseas, vómitos, cólicos abdominales y fiebre. Pero el más importante en las infecciones gastrointestinales es la diarrea. La diarrea. Gámez. Hurtado. Presente, doctora. A ver, María Isabel, dígame qué es la diarrea. Es el aumento de la frecuencia de las deposiciones al día. También va acompañado de la disminución de la consistencia de las mismas. Ya. Limpia, Nicole. Presente, doctora. Ya. ¿Todas las diarreas son las mismas? No, tenemos diferentes tipos de diarrea. ¿Cuáles?
las diarreas osmóticas, secretoras, exudativas y de mala absorción. Ya, fácil es decir los nombres, pero ¿qué diferencia hay? En las características físicas, ¿será que hay alguna diferencia? Características físicas de las heces. ¿Es igual una diarrea secretora que una diarrea exudativa? No, en la diarrea exudativa vamos a tener heces con moco y sangre. Ya. ¿Y en la secretora? Es diarrea líquida. O sea, cuando a nosotros nos interesan las diarreas producidas por las bacterias, por los virus, por los parásitos, por microorganismos, o sea, de causa infecciosa. Y entonces, para saber el agente etiológico de esas diarreas es que se hacen análisis. Pueden ser bacteriológicos, se llama coprocultivo. Y para saber si es un parásito, se dice parasitológico. ¿Ya? En el caso de las bacterias, hay bacterias que invaden la mucosa intestinal produciendo heridas en la mucosa. Entonces la diarrea es tipo disentería, con moco y con sangre. En cambio, cuando la bacteria no invade, sino que llega al intestino a través de los alimentos contaminados o el agua contaminada, llega al intestino, entonces va a producir su toxina, su enterotoxina se llama. Y esas enterotoxinas son las que producen la diarrea, las enterotoxinas de las bacterias, no la bacteria, como en el anterior caso que invadía, sino la toxina de la bacteria. Entonces las heces ya no van a ser con moco y sangre, porque no hay herida, sino la toxina es la que produce la diarrea. Entonces va a ser acuosa, líquida. ¿Ya? Eso es en el caso de las diarreas infecciosas. A ver, ¿está López María René? No está. Mamani Melanie? Tampoco. Presente, doctora. ¿Quién? Sarela Mamani. Este doctora no. López Nina. López Nina está durmiendo. Dígame, López Nina, a ver cuál. En el intestino existe microbiota. Microbiota intestinal. Sí. ¿Hay? Sí. ¿O es estéril? Sí. ¿Es estéril? No. Ya pues, contésteme, niña. ¿En el intestino usted tiene bacterias o no tiene? Sí, existen bacterias. Todos tenemos microbiota intestinal. Es el lugar donde mayor cantidad de bacterias buenas existen en condiciones normales. Es nuestra microbiota intestinal. Es el segundo cerebro de nuestro organismo. Si la microbiota intestinal está bien, estamos bien en otros sistemas. Pero si nuestra microbiota intestinal no está bien, es el origen de otras afecciones. Eso se lo ha visto y se lo está viendo recientemente. A ver, Mamani Joelma. Presente, doctora. Dígame, ¿qué microbiota hay en el intestino? ¿Gram positiva, gram negativa? Parece que no hubieran avanzado nada esto. Importantísimo lo que les estoy preguntando, son cosas básicas.
¿Hay microbiota o no hay microbiota? Y es gram positiva o gram negativa, la mayoría. Gram positiva. No, no, hijita, ya tenés que atender, si no, no vale la pena de que estés gastando tus megas, ¿ya? Martínez Said. Presente, doctora. Ya, ¿usted sabe qué tiene en su intestino? Si la mayoría es gram positiva o gram negativa. Ese es el problema de las clases virtuales, de que no aprenden nada. Mendoza Anderson. No está. Morales Glenny. Presente, doctora. Ya, usted dígame, la mayoría de las bacterias que usted tiene en su intestino, ¿son gram positivas o gram negativas? Gram negativas. Ya, bien, en el intestino tenemos microbiota gram positiva y gram negativa, pero la mayoría en condiciones normales, en un 80-90% debe ser flora gram negativa, en condiciones normales. Cuando es al revés, hay mayoría de flora gram positiva. Se denomina, ¿qué se denomina? A ver, me va a decir Moruchi. ¿Está? Presente, doctora. ¿Qué se denomina cuando hay mayoría de flora gram positiva sobre la gram negativa? Se podría decir que el paciente está inmunodeprimido, una infección. No, hijito. Hay un término que se dice. A ver, ¿alguien sabe? Predominio de flora gram positiva sobre gram negativa. ¿Alguien sabe? Disbiosis, doctora. Disbiosis o disbacteriosis también se dice. Pero no se olvide, pues. A ver, Caguana Karina. ¿Caguana Karina? Sí, doctora. ¿Está Caguana Karina o ya se durmió? No, doctora, sí estoy. Ya, ¿qué se llama cuando hay predominio de flora gram positiva sobre la gram negativa en el intestino? Disbiosis y disbacteriosis. Ah, ya. Ya. Un No se desequilibrio. preocupe. Núñez Deney. Núñez Deney. No hay. Oliva Denis. Presente, doctora. Ya. Y de esa flora que tiene en el intestino, de esa microbiota, ¿la mayoría es aerobia o anaerobia? Anaerobia. ¿Cómo? Anaerobia. Anaerobia. En una relación de 1000 a 1. Hay un aerobio por cada 1000 anaerobios en el intestino. Orellana Giselle. Presente. Ya, dígame usted, de esa flora anaerobia, ¿cuál es la bacteria más importante que usted tiene en el intestino? Que usted y todos. El Clostridium. El Clostridium es gram positivo, hijita. Estamos hablando de la flora gram negativa, que es la mayoría anaerobia. Pantoja David. Presente, doctora. Ya, ¿usted me puede decir? Anaerobia. Flora anaerobia gram negativa. ¿Qué es lo que usted tiene en su intestino que conviven con usted? Bacteria. Ya, yo sé bacterias, pero ¿qué microbiota gram negativa va a ser? ¿Qué microbiota gram negativa anaerobia? Dígame el nombre. Firmicutes. No, hijito. Bacteroides fragilis. Hemos avanzado a anaerobios. Bacteroides fragilis es la bacteria número 1 que usted tiene en el intestino y todos ustedes tienen en el intestino. Roca Adriana.
¿No está? Rocha Daniela. Presente, doctora. ¿Y qué flora aerobia gram negativa tiene usted en su intestino como predominante? Aerobia. El Helicobacter. Ay, hijita, o sea que todos tenemos como microbiota Helicobacter. Rodrigo, sus alumnos están perdidos, le cuento. Perdidos están. Está nerviosa, doctora. No, es que no puede ser pues que me digan que Helicobacter tienen en su intestino. Qué barbaridad. El Helicobacter pylori es una bacteria patógena que produce gastritis y úlceras gastroduodenales. No tenemos todos. La microbiota es la flora normal que convive con nosotros. Son bacterias buenas. Segovia Daniel. Buenos días, doctora. Dígame usted qué microbiota aerobia tiene usted en su intestino. ¿El Escherichia coli? Ya, ¿y la Escherichia coli qué es? ¿A qué familia pertenece? Es un bacilo gram negativo. ¿A qué familia pertenece? Creo que es a las enterobacterias. Enterobacterias. Solís Santiago. ¿Está? Presente, doctora. Usted dígame qué otras enterobacterias conoce. La Shigella. Ya. Y la Salmonella. Shigella y Salmonella, ¿usted tiene normalmente en su intestino? No. No. En condiciones normales, Shigella y Salmonella no existen en el intestino. Nos llegan al intestino cuando tomamos agua contaminada o alimentos contaminados con heces humanas. Suárez, Camila. ¿No está? Tolaba. Tampoco. Vallejos. Presente, doctora. Ya, usted dígame el nombre de otras enterobacterias fuera de la Escherichia coli. Que pueden haber en su intestino. ¿Cuáles? ¿Podría ser la Klebsiella? Ya, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella oxytoca. ¿Qué más? Proteus mirabilis, Enterobacter aerogenes, Enterobacter cloacae. ¿No? Esos son todos enterobacterias, son gérmenes aerobios que viven en su intestino. Valverde Sebastián. ¿Está? Presente, doctora. Ya, a ver, usted dígame qué bacteria anaerobia vive en su intestino en mayoría. La Escherichia coli, por ejemplo, doctora. Anaerobia. ¿La Escherichia coli es anaerobia? Una anaerobia facultativa. Ya, dígame anaerobia, que no necesita oxígeno, anaerobia estricta. Sería, doctora, la bacteroide. Sí, pues hijo, si eso acabamos de decir, ¿dónde estaba usted? ¿Recién despertó? No, doctora. Ya, para todos, chicos, Bacteroides fragilis es la bacteria gram negativa, bacilo gram negativo anaerobio que existe en predominancia en el intestino de todos. Bacteria anaerobia, Bacteroides fragilis, bacilo gram negativo. Y de las bacterias aerobias son las enterobacterias. El más importante, bacilo gram negativo, Escherichia coli. Yo voy a volver a preguntar al final, ¿ya? Y si no contestan, yo les pongo falta. Velasco, Joliet.
Ya, dígame una bacteria que produzca infección gastrointestinal. No. Ya, la Shigella dysenteriae. Después, otra. Ya. Daniel Yucra, Presente, doctora. dígame el nombre de una bacteria que produce diarrea líquida. Líquida es producida ¿por qué? Porque no hay daño en la mucosa y liberan solo toxinas. Muy bien. ¿Y quién? O dígame un ejemplo. La Shigella podría ser. No. La Shigella al principio produce diarrea líquida porque libera la toxina de Shiga, pero después de 2 a 3 días ya invade la mucosa y produce diarrea. ¿De qué tipo? La disentería. Ya, ¿qué es la disentería? Ese es con moco, pus y sangre. Ya, ¿y por qué se produce así esas heces? Porque hay un daño en la mucosa del intestino. Porque la bacteria invade la mucosa intestinal. Ya, siga desarrollando la clase y yo les voy a preguntar al final. Ya, Bien, o sea, doctora. que no se salgan, atiendan, porque yo voy a preguntar y al que no me conteste yo le pongo falta. Está bien, doctora. Chicos, ¿se ve la diapositiva? ¿Se ve lo que cambia? Sí, ahora se ve que está en presentación y que cambia. Ya. Entonces, seguimos. Para reforzar lo que dijo la doctora sobre la diarrea secretora o diarrea líquida, como mencionaba, acuérdense que es por la toxina de la bacteria. Clínicamente, te dice que persiste durante el ayuno, o sea que no va a ceder ni en la noche esta diarrea. Esa es una diferencia importante si hablamos con la diarrea osmótica, que la diarrea osmótica remite con el ayuno, entonces no va a ser una diarrea que va a durar todo el día, va a parar cuando la persona no coma. Esa es la diferencia que les dije en la anterior clase de una secretora u osmótica, que son principalmente las que más se nombran. Ahí se puede nombrar la brecha osmótica. Ya si pasa arriba de 50, una diarrea osmótica. Si está abajo, una secretora. Pero acuérdense, es secretora o líquida causada por toxina, o sea, por una bacteria. Para las diarreas con mala absorción, pueden ser de causa infecciosa o alteraciones metabólicas. Acá ya empezamos a hablar sobre una esteatorrea, que es la presencia de grasa en las heces. Se alivia igual con el ayuno. Cuando hay presencia de grasa en las heces, nos indica mayormente una mala absorción. Y hay parásitos que pueden causar una esteatorrea. Para la diarrea exudativa, lo que dijo la doctora, si fisiológicamente hablando, se debe a una reacción inflamatoria e infecciosa. O sea, se va a presentar heces mucosanguinolientas y estas heces se presentan cuando hay un daño en la pared del tracto gastrointestinal. Y hay bacterias, principalmente la más importante, la que se nombra, es la Shigella. Acuérdense de la Shigella, su toxina, ¿cómo se llama? Toxina de Shiga. Y que va a invadir la mucosa y nos va a producir un cuadro que es la disentería, heces mucosanguinolientas. Acuérdense de esa parte. Es importante que diferencien entre todo este tipo de diarreas. Diarrea inflamatoria, alteración de la motilidad, conducta o esteatorreica, ya son otros nombres que se les da a la diarrea u otras clasificaciones. Actualmente en la edición de 21 del libro de Harrison se maneja los términos diarrea secretora y osmótica. Y ya la división de la secretora ya puede ser una exudativa o una inflamatoria. Ahora acá, para que se acuerden, las bacterias
que producen una toxina, una neurotoxina o una intoxicación alimentaria, el Staphylococcus aureus, la producción de enterotoxinas, el Clostridium perfringens, Escherichia coli enterotoxigénica, el Vibrio cholerae, un Bacillus cereus, producción de citotoxina, una Shigella, un Clostridium difficile, una Escherichia coli entero hemorrágica. Ya tienen que ir acordándose de lo que hablamos en la anterior clase, de que van a producir una Escherichia coli entero hemorrágica. Para cuando llegue a esa parte, quiero que me respondan. Luego el mecanismo entero invasivo. Entero invasivo me va a invadir la mucosa. Aquí tenemos bacterias conocidas. Escherichia coli igual. Acuérdense que hay varios tipos de Escherichia coli. La Shigella, Salmonella, el Campylobacter. Las bacterias productoras de neurotoxina. Ya les dije que tienen que conocer cómo es su incubación, o sea, el periodo en el que puede actuar una bacteria, porque si hablamos de un periodo de incubación corta, estaríamos hablando del Staphylococcus aureus. Su intoxicación se da en un periodo corto, a las 4 a 6 horas, pero ya si pasa las 12 horas o las 24 horas, no pensarían en intoxicación por el Staphylococcus aureus. Esa es una importante diferencia. Ahora, los que mencionan las bibliografías es que pasteles, cremas, mayonesas, Staphylococcus aureus. El Bacillus cereus, arroz frito, produce el síndrome emético, si se acuerdan, que producía el Bacillus cereus, primer parcial. La carne cruda, y la verdura, diarrea, síndrome diarreico. Entonces es importante que cuando vayamos avanzando se vayan acordando lo que avanzamos en el primer parcial y en el segundo parcial, lo que avanzaron tanto en teoría como en práctica. Bueno, acá para que conozcan un poco sobre la diarrea por el Clostridium difficile, que es una bacteria que lo van a conocer después en medicina interna o en infectología. Es una diarrea de adquisición nosocomial, para que conozcan. Es un bacilo gram positivo, esporulado, anaerobio, estricto, que ocasiona un amplio aspecto de gravedad, desde cuadros autolimitados de diarrea acuosa, acuérdense, diarrea acuosa, hasta formas fulminantes de colitis. Colitis quiere decir colon. Puede producir un megacolon, pasando por su manifestación más característica, la colitis pseudomembranosa. Ya son cuadros específicos que producen algunas bacterias. En este caso, les puse la diarrea por Clostridium difficile, para que lo vayan conociendo. Aquí está una imagen para que vean cómo es cuando se realiza una endoscopía, cómo se ve la mucosa de este colon. Ahí se pueden ver cómo está esta pseudomembrana que se presenta en el colon. Ahora ya las etiologías, acuérdense, pueden ser parásitos, virus o bacterias. Ya si hablamos de las virales, principalmente el rotavirus, pero hay algunos otros virus que pueden causar. Este sería el norovirus, menciona también su guía. Ahora las gastroenteritis bacterianas. En el tema que avanzaron enterobacterias, conocen que hay oportunistas y patógenos. ¿Quiénes nos van a producir una infección gastrointestinal? Las patógenas. Y las oportunistas no te van a producir un cuadro gastrointestinal en la mayoría, porque son microbiota intestinal. Ya si se altera la microbiota, te producen enfermedad o infecciones oportunistas. Obviamente va a haber sus excepciones. Si hablamos de la Escherichia coli, puede ser oportunista y también puede ser patógena. Es importante que conozcan eso. Porque si se acuerdan del tema anterior, que eran infecciones urinarias, la bacteria que producía mayormente infecciones urinarias era la Escherichia coli. Y la Escherichia coli puede ser microbiota intestinal. Ahora, en la parte de la Escherichia coli, para que se acuerden,
En teoría avanzaron sobre la diarrea del viajero, la diarrea infantil, que es importante que lo conozcan las cepas de la bacteria. Ahora, la Escherichia coli enteropatógena me produce una diarrea infantil, acuérdense, solo para que lo tomen en cuenta. Ahora, ¿quién produce la diarrea del viajero? ¿Quién sabe quién produce la diarrea del viajero? La Escherichia coli. La Escherichia coli entero. Muy bien, Escherichia coli enterotoxigénica. Ahora, como ven acá, te menciona la Escherichia coli, la Shigella y Escherichia coli, principalmente causan fiebre y disentería. Escherichia coli enteroinvasiva, porque es Shigella y Escherichia coli enterohemorrágica, un síndrome hemolítico urémico. Entonces, ¿quién me produce este síndrome? Escherichia coli enterohemorrágica. Cuando se preguntan en los exámenes, con nombre y apellido, todo completo. Para el Campylobacter, alguna de sus complicaciones está el Guillain-Barré. Ya vamos a ver después, o en teoría igual lo vieron, las características del Campylobacter. Staphylococcus aureus, una toxina termoestable con un periodo de incubación corto, de 1 a 6 horas. Importante que conozcan el periodo de incubación. Por el Vibrio cholerae, una diarrea acuosa asociada a cuadros graves de deshidratación. Ya hablamos de eso, que es una diarrea líquida sin presencia de polimorfonucleares, que me produce una infección que se llama la infección cólera. Ahora, 7 de los microorganismos más importantes que son parte de la flora intestinal. Entonces, Analí Camacho, bacilos gram negativos, que usted conozca, que formen parte de la flora intestinal. Bacilos gram negativos serían bacteroidetes. Ya, bacteroides, puede ser, ya, ¿qué más? También Klebsiella enterobacter. Ya. Proteus serratia. Ya. Aquí está, acuérdense lo que le preguntaba la doctora. ¿Qué bacilos gram negativos puede haber en el intestino o son microbiota intestinal? Escherichia, Klebsiella, Enterobacterias, Proteus, Serratia, Morganella. Salmonella y Shigella no son microbiota. Son enterobacterias patógenas. Ahora, ¿quién sabe qué cocos gram positivos puede haber en la flora intestinal? Staphylococcus aureus, Enterococcus. Staphylococcus aureus, Streptococcus, puede haber Enterococcus fecales, Streptococcus viridis. Ahora, anaerobios, ¿quién conoce qué anaerobios está en el? Enterococcus fecalis es el más importante. Enterococcus fecalis dentro de los cocos gram positivos. Sí, acuérdense de eso, chicos. Enterococcus fecal. Bien, ahora con los anaerobios. ¿Qué anaerobios pueden estar en la flora intestinal? Bacteroides frágiles. Bacteroides frágiles. Clostridium. Y Clostridium igual es un anaerobio. Ahora, las preguntas de abajo, la flora intestinal normal está constituida predominantemente por, ya lo respondieron con la doctora, bacilos gram negativos. No se olviden. ¿A qué se llama disbacteriosis? Esto igual lo avanzamos en el segundo tema igual. ¿Qué se llama disbacteriosis? Desequilibrio de la microbiota. Balance de la microbiota normal, bien, desequilibrio. Ahora seguimos con esa parte de medios selectivos, medios diferenciales, hablando de los cultivos. Poco selectivo inhiben el crecimiento de las bacterias gram positivas, permitiendo el de las enterobacterias, medios selectivos y medios diferenciales. Esto ya es de los cultivos, para que lo conozcan un poco. Los medios diferenciales, diferenciar los géneros en función de sus características bioquímicas.
Klinger, un medio TCI, triple sugar iron. Acá, si se acuerdan, McConkey, un agar McConkey, un específico para la salmonela, Intervención Wilson Blair. Entonces son cultivos que ya conocen, medios de cultivo que se diferencian en selectivos, diferenciales. Sí, eso no les interesa mucho, es la parte clínica para ellos, por favor, vamos avanzando. Correcto. En su cuestionario cite los microorganismos más importantes que producen las infecciones. Bacterias. ¿Qué bacterias? Eso ya lo mencionamos. La salmonela, Escherichia coli, Ya. Los virus. Salmonelas, Shigella, Escherichia, Campylobacter, el cólera. Hablando de bacterias, de virus, un rotavirus, un norovirus, un astrovirus. Ya, algunos lo vamos a ver ya cuando avancen, entren a la parte de virología. Y de parásitos, ¿qué parásitos importantes conocen que me produzcan la infección? Trichuria, La antiamolítica. La giardia. Giardia, una entamoeba histolítica, un Bacillus coli. Entonces ya la parte importante de signos y síntomas de infecciones del tracto gastrointestinal, que tienen que conocerlo. ¿Qué signos y síntomas son importantes? diarrea, náuseas, vómito, El dolor pujo abdominal. tenesmo. Bien, diarrea, La náusea, vómito, dolor abdominal, fiebre, puede haber anorexia. ¿Por qué va a haber anorexia? Porque no va a haber una buena absorción, una buena digestión. El paciente no tiene ganas de comer, puede presentarse anorexia, ya serían en casos extremos o en casos crónicos que se presenta una anorexia. Puede haber una desnutrición. Ahora, dependiendo igual el cuadro, pueden presentarse otros signos o síntomas. Si hablamos del cólera, que el cólera produce una diarrea intensa, una diarrea que te menciona que es una diarrea color agua de arroz, o sea que es blanca la diarrea. Y principalmente la complicación de la diarrea, si se acuerdan, es la deshidratación. Entonces, una persona deshidratada ya va a presentar otros síntomas, otros signos, hablando de las fases. Los ojos hundidos, la piel seca y tensa, cansancio. Entonces, es importante que diferencien eso, principalmente diarrea, náuseas, vómito, fiebre, dolor abdominal, cólicos, tenesmo o pujos, son las ganas de defecar, el tenesmo y los pujos. Pujos es hacer la fuerza a la hora de defecar. Ahora, serotipos de la Escherichia coli productoras de diarrea. ¿Cuáles conocen? Enteropatógeno. Si es serotipos, hablamos de este serotipo que mencionaba, heteropatógena. ¿Cuál más? Enteroinvasiva, enterotoxigénica y enterohemorrágica. Bien. Ahora, la especie Eso quiero que quede bien claro, chicos. Todos tenemos como bacilo gram negativo aerobio normal en nuestro intestino Escherichia coli. Pero la Escherichia coli existen varios serotipos. Como en una familia existen varios hermanos, ninguno es igual al otro. Existe Escherichia coli buena, esa es parte de nuestra microbiota que vive en nuestro intestino. Pero existen sus hermanos que no son buenos, son otros serotipos, que son la Escherichia coli enteropatógena, Escherichia coli enterohemorrágica, Escherichia coli enteroinvasiva, Escherichia coli enterotoxigénica, enteroagregativa. Esas 5 serotipos de Escherichia coli no viven en el intestino. Nos llegan a través de agua y alimentos contaminados con estas bacterias.
a producir infecciones gastrointestinales. O sea que en un coprocultivo, cuando el laboratorio les diga a ustedes, crece Escherichia coli, esa es microbiota de nuestro intestino. Pero si les dice Escherichia coli enteroagregativa o Escherichia coli enterotoxigénica, eso no es normal. Son cepas de Escherichia coli diarreogénicas. ¿Ya? Siga. Bien. Entonces, acuérdense de eso, chicos. Igual la bibliografía y lo que avanzaron con la doctora, hay alguna parte de la Escherichia coli que produce una diarrea infantil, una diarrea del viajero, el síndrome hemolítico urémico, ya son serotipos de la Escherichia coli que producen. Si hablamos de la diarrea infantil, una Escherichia coli enteropatógena, una diarrea del viajero, una enterotoxigénica, y el síndrome hemolítico urémico, una Escherichia coli enterohemorrágica, siempre con nombre y apellido. Ahora, especies de Shigella. ¿Qué tipos de Shigella conoce? Perdón, ¿qué especie? Vamos, chicos. ¿La Sonei? Sonei, ya. ¿Cuál más? Flexneri, Boidi y Disenteriae. Y disentería. Bien. Procedimiento bacteriológico para la investigación de infecciones del tracto gastrointestinal. Esto lo dije al principio. Coprocultivo. Coprocultivo. Bien. Coprocultivo, cultivo de las heces. Ahora acá, más grande, para que no se olviden, los serogrupos de la Escherichia coli. Ahí está una Escherichia coli enteropatógena, enterotoxigénica. ¿Qué tipo de diarrea me produce? Puede ser una secretoria, una inflamatoria. ¿Qué va a producir una inflamatoria, una Escherichia coli enteroinvasiva? Igual la enterohemorrágica, una inflamatoria enteroinvasiva, porque ya va a haber sangre en heces. Entonces, importante este cuadrito que lo vean. Principalmente el tipo de diarrea y la edad en la que puede afectar esta bacteria. Porque si miran el cuadro, puede ser en lactantes, una Escherichia coli enteropatógena. Luego pueden ser en todas las edades o mayores de 5 años, una enterotoxigénica. Entonces, importante a la hora de, cuando mencionen la clínica o la epidemiología, si te dicen una lactante que tiene una diarrea secretora, ya en mi cabeza pienso, ¿qué bacteria puede ser? Entonces ya pienso en una Escherichia coli, ¿pero qué Escherichia coli? Y ya por conocer estos simples datos, te ayuda a razonar incluso más rápido, a relacionar la clínica, porque ya acá en distribución geográfica, niños menores de 2 años, distribución mundial, países en vías de desarrollo. Entonces es importante tomar estos pequeños datos de epidemiología. Ahora los síndromes, este cuadro igual está en su guía. Síndrome de gastritis crónica. Aquí está la localización y las características clínicas más importantes. Dolor gástrico, más que todo en región de epigastrio, abdominal. Aquí está el Helicobacter pylori. ¿Qué enfermedades importantes? Puede producirte una gastritis, una úlcera duodenal. Ya puede producir un linfoma, lo que menciona Harrison. Ahora, intoxicaciones alimentarias. Una intoxicación alimentaria se produce por una toxina. ¿Qué bacterias que conocen presentaban toxinas? Un Staphylococcus aureus, un Clostridium perfringens, el Clostridium botulinum. La clínica, náuseas y vómito, con poca diarrea y es de inicio rápido. Tracto gastrointestinal superior. Ahora, de la diarrea infecciosa aguda, una gastroenteritis, una diarrea secretora, toxigénica. Importante, ¿por qué? Porque
lo producen las toxinas de las bacterias. Intestino delgado, una diarrea acuosa, sin leucocitos. Y aquí están los agentes. Una diarrea secretora, Escherichia coli, un vibrio cólera, pueden ser por parásitos, por algún virus también. Ahora, disentería, invasión. O sea, disentería, nunca tienen que olvidarse el término disentería. Presencia de moco purulento hemorrágico en las heces. Si es una infección, obviamente va a haber fiebre, puede presentarse dolor. Las bacterias, Campylobacter, ya conocen, Shigella, son las mismas bacterias que ya conocen, pero tienen que saber qué me produce esas bacterias. Entonces, la fiebre tifoidea, ya si hablamos de la fiebre tifoidea, es una enfermedad febril sistémica. De la fiebre tifoidea, la Salmonella typhi y la Salmonella paratyphi. Entonces, si hablamos del género Salmonella, hay que saber diferenciar entre una fiebre tifoidea y una salmonelosis, que son cuadros muy distintos. Si hablamos de la salmonelosis, es una infección localizada, y de la tifoidea ya es una infección sistémica. Igual la fuente de infección van a ser distintas. Eso ya lo vieron en teoría. ¿Qué me puede producir una salmonelosis? Van a ser los animales o pueden ser sus productos, el huevo principalmente. Ya de la fiebre tifoidea van a ser la fuente de infección, heces humana, o sea, contaminación con heces humanas de portadores. Ahora, una diarrea crónica, intestino delgado, te menciona que en el SIDA o en inmunodeprimidos. Cuando se menciona el tema de inmunodeprimidos o SIDA, tiene que acordarse que todo su sistema inmunológico está bajo. Todo dentro de su cuerpo, una homeostasis que hay está en desequilibrio. Si hablamos en general de que hay un desequilibrio, va a haber una disbacteriosis, un desequilibrio a nivel del tracto gastrointestinal. O sea, es más predisponente a presentar una diarrea, ya puede ser una diarrea oportunista. Ahora, la hepatitis, que esto lo vamos a ver más en infectología, en virología, ictericia, hepática, fatiga y dolor, importante, que vamos a ver la triada incluso de las hepatitis, los tipos. Ahora, acá para que se acuerden, lo que les decía, una salmonela enterititis o una salmonella especies o una Salmonella typhi, que los alimentos o las fuentes de infecciones van a ser distintas. Igual los cuadros. Acá en la salmonela, la salmonelosis, lo que siempre te dicen, no comas huevos crudos. Que una invasión a la mucosa y puede producirte una diarrea con productos patológicos. Ahora, una Salmonella typhi, agua, verduras contaminadas con heces. Ya es que es una enfermedad sistémica, una cefalea, fiebre, una rosola tifoidea, dolor abdominal, puede producirte una colelitiasis, ya sería una complicación. Ahora, importante el término bacteremia. ¿Quién se acuerda qué es bacteremia? Presencia de bacterias en sangre. Presencia de bacterias en sangre. Entonces, tienen que saber lo que es la fuente de infección, diferenciar qué bacterias tenemos que son oportunistas y patógenas. Ahora, aquí una orientación diagnóstica. Las preguntas claves, las que siempre se tienen que hacer en las anamnesis. ¿Desde cuándo tienen la diarrea? Porque va a depender de que sea horas o días, una diarrea aguda, o semanas, diarreas crónicas. Entonces, es importante, ¿desde cuándo? ¿Cómo son las deposiciones? Porque hablando físicamente, las deposiciones pueden presentarse acuosas, pueden ser con moco, con pus o con sangre. Entonces, ya que el paciente llegue a la clínica y te diga,
voy al baño y veo que hago con sangre o que hago con pus. Entonces ya uno piensa y dice, puede ser un cuadro disentérico. ¿Qué bacterias me producen? Entonces voy preguntando, voy realizando otras preguntas. ¿Desde cuándo tiene la diarrea? ¿Se iniciaron tras alguna comida? Ya si hablamos de qué alimentos pueden ser más específicos de algunas bacterias, Staphylococcus, mayonesa, crema, huevos, la salmonela, salmonelosis, huevos, lácteos, listeria, queso, vibrio, cholerae, mariscos, pescado, el Clostridium botulinum, conservas caseras o enlatados, igual mencionan, bacterias o parásitos, Giardia, aguas de manantial contaminado, la Shigella, igual verdura cruda, incluso entra acá el agua contaminada, todo alimento contaminado. Otros datos importantes, miembros de la familia con el mismo síntoma, comieron todo lo mismo, han viajado recientemente a otro país, cómo son los hábitos sexuales, la ingesta previa de algún fármaco, antiácidos, con magnesio, antibióticos, laxantes. Entonces, lo importante de esta clase es que ustedes sepan qué es una diarrea. Y a la hora de que les llegue un paciente o tengan un caso clínico con una diarrea, ustedes sepan interpretar ¿por qué tiene una diarrea? ¿Cuándo inició la diarrea? ¿Cómo es la diarrea? ¿Comió algún alimento antes? ¿Tiene algún otro síntoma? ¿Cuál es la clínica? Entonces, esas preguntas son claves para realizar una buena anamnesis. Ahora aquí lo que les decía, los factores de riesgo, pasajeros que viajan, uso de antibióticos, si son inmunodeprimidos, si son homosexuales, cómo es la orientación sexual, si algún miembro de su familia presenta el mismo cuadro, cómo es la crianza, si nadó en piscinas, en ríos, en lagos. Ahora acá de las características principales de algunas bacterias, si hablamos del Staphylococcus aureus que produce una enterotoxina, una intoxicación alimentaria te produce, el periodo de incubación es de 1 a 6 horas, es rápido. Igual que el Bacillus cereus, cuando te produce una toxina. 1 a 6 horas. Ahora, del Clostridium perfringens, que si se acuerdan, igual produce una toxina que te produce una intoxicación alimentaria. Pero el periodo de incubación es distinto, de 8 a 16 horas, es más largo. Tienen que tener en cuenta esas diferencias. Una enterotoxigénica. Te dice el periodo de incubación es de 1 a 3 días. Ahora, de una salmonelosis igual es de 1 a 3 días, una diarrea inflamatoria. Entonces tienen que tener en cuenta los periodos de incubación. Bueno, entonces, como ya mencionamos estos términos, así rápido, ¿qué es una disentería? Ese es con presencia de moco, pus y sangre. Ese es con presencia de... Bien. ¿Qué es una intoxicación alimentaria? Ingesta de alimentos contaminados. Ingesta de alimentos contaminados. ¿Qué es catarsis? Eso lo mencioné en la anterior clase. ¿Qué es catarsis? Expulsión espontánea de sustancias no nocivas. Ya, expulsión espontánea o artificial de sustancias que son nocivas al organismo. Hematemesis, importante ese término. Vómitos con presencia de sangre. Vómitos con presencia de sangre. Caliemia. Concentración de potasio en sangre. Concentración de potasio en sangre. Natremia. Concentración de sodio en sangre. De sodio está en el nombre. Antiemético.
Fármaco para detener y evitar las náuseas y vómito. Un segundito. A ver si se están saliendo. Bien. Entonces, esto ya vimos. Los casos clínicos. A ver, te dice un hombre de 31 años, regresa a Santa Cruz al final del verano tras un viaje de 3 semanas a Haití. Al segundo día de su vuelta muestra un cuadro de inicio súbito, consistente en una diarrea acuosa, profusa e intensa. Importante, está resaltado este tema. En emergencia se realiza una defecación abundante de heces acuosas con aspecto de agua de arroz. Además, vomita varias ocasiones y muestra una sudoración ligera. También sufre calambres musculares y una sensación de mareo. El paciente recibe tratamiento con antiácidos. Completa el siguiente cuadro. ¿Cuáles serían los datos clínicos importantes que tenemos que tomar en cuenta? Diarrea acuosa, defecación Vómitos, abundante. calambres. En la diarrea, los vómitos, los calambres musculares, los mareos. Ahora, si hablamos de epidemiológicos importantes, ¿qué es lo que llama la atención de este cuadro? Visito Haití. Visitó Haití, ya viajó, realizó, ¿qué más? Está al principio. Siempre tiene que tomar en cuenta eso. Es La edad el del sexo del hombre. paciente, que es hombre, y también su edad, 31 años. Bien, hombre, 31 años y visitó Haití. Ahora, el tratamiento te dice con antiácidos. Pasamos al diagnóstico diferencial. Por la clínica, ¿qué bacteria pensarían ustedes? ¿O qué enfermedad? Vibrio cholerae. Vibrio cholerae. Shigella. Una shigella. Ya puede ser un diagnóstico diferencial. Podría ser en algunos aspectos. Pero ya en la clínica te da de regalado el diagnóstico, porque te dice una diarrea con aspecto de agua de arroz. Entonces, solo una infección me puede producir ese aspecto de agua de arroz. Hablaremos del cólera. Mecanismo fisiopatológico de la diarrea. ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico de la diarrea? Hablando del cólera. Producción de toxina. Es una toxina que se llama la toxina. Colérica. Shiga. No confundan. Siga es hablando de la shigella. Ahora, si hablamos del cólera, es otra toxina. ¿Qué Toxina toxina es? colérica. Colérica, colagénica, producción de toxina. El cuadro final, ya dijimos, cólera. El coprocultivo muestra materia fecal, un coprocultivo, leucocitos. Si hablamos del cólera, ¿va a haber presencia de leucocitos o no? No. Chicos, que quede claro, cuando hay diarrea líquida es producida por la toxina de la bacteria. Entonces no se van a observar leucocitos en las heces, porque la bacteria no invade la mucosa, no hay moco. Entonces son diarreas producidas por toxinas de las bacterias. Es el caso del vibrio cólera, el caso de la Escherichia coli enterotoxigénica, es el caso de la Escherichia coli enterohemorrágica, aunque ahí produce la toxina verotoxina, pero la diarrea es con sangre, pero líquida. ¿Ya? No se observan leucocitos cuando la diarrea es líquida. ¿Ya? No, entonces aquí la interpretación es diferente a los cultivos de otras localizaciones, donde la presencia de más de 10 leucocitos por campo indica infección. Aquí no. Se observan leucocitos cuando la diarrea es invasora, tiene moco y sangre. Ya, eso que quede claro. ¿Me han entendido?
Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Bien. Entonces seguimos. En la tinción de Gram te dice bacilo gram negativo en forma de coma. Entonces, ¿de qué bacteria estamos hablando? Vibrio cholerae. ¿Cuál? El vibrio cholerae. Vibrio cholerae. Vibrio cholerae. Ahora, en la parte de la teoría, si se acuerdan del Vibrio cholerae, hay serotipos, el serotipo 01 y el no 01. Pues tienen que acordarse de eso, porque el 01 que se divide en clásico y el TOR. Por el clásico ya es Inaba, Onagua y Hikojima. Entonces, tienen que saber diferenciar y acordarse de eso. El Vibrio cholerae hay el serotipo 01 y el no 01. ¿Qué me produce el no 01? Diarreas ligeras puede ser o una infección extraintestinal. Importante eso que lo vean, que lo repasen porque ya lo avanzaron seguramente en teoría. Acá está de cómo se puede ver o leer el cultivo. Otra vez acá los síntomas para que se acuerden. Especialmente acá está relacionado al cólera, ya que produce una deshidratación extrema, alteraciones electrolíticas. Por eso presentaba calambres, porque tiene que ver con los electrolitos. Síntomas: fiebre, taquicardia, taquimia, malestar, cansancio, vómitos, diarreas con sodio, potasio, cloro, bicarbonato. Todos los electrolitos están saliendo como si nada, gran cantidad del vibrio del cólera, incubación, 2 a 3 días. Ahora acá está esa parte de lo que les decía, los signos o síntomas de una deshidratación: boca seca, atragantamiento de lengua, ojos hundidos y una piel fría. Al haber una disminución de sodio, puede haber cefalea, vértigo, mareos, convulsiones, desorientación, coma. Esto ya tiene que ver en la alteración de los electrolitos. Puede presentarse una respiración de Kussmaul. Hablando de la clínica que se presenta cuando hay una deshidratación por cólera, porque el cólera te va a producir una diarrea secretora. Y la complicación más grave del cólera es la deshidratación. Ahora pasamos al caso clínico número 2. Un hombre de 35 años. Parece que ya son las 8:29. Está bien, doctora, con esta parte ya acabamos. Un hombre de 35 años, VIH positivo, acude al médico de la familia debido a que sufre desde hace varias semanas un cuadro de diarrea acuosa. También presenta fiebre, náuseas y anorexia. Durante las 2 últimas semanas, la diarrea ha empeorado considerablemente y el paciente ha desarrollado fatiga y debilidad. Ha perdido 9 kilos. El paciente lleva varios meses sin tomar el tratamiento antirretroviral debido a la intolerancia. El hemograma presenta un recuento leucocitario de 2.300 por milímetro cúbico. Se solicita coprocultivo y no se observa el desarrollo de gérmenes patógenos. Los datos clínicos: Diarrea acuosa. Diarrea acuosa, fiebre, anorexia, fatiga, adinamia. Los datos epidemiológicos: hombre, 35 años, que tiene VIH, no ha seguido el tratamiento antirretroviral, refiriéndose al tratamiento de VIH. Los datos de laboratorio: no se observan bacterias, te dice, un hemograma de 2.300 leucocitos. El tipo de diarrea sería una crónica, porque dice las 2 últimas semanas. Importante que vean estos términos. Investigue qué otra prueba de laboratorios se necesita para confirmar el diagnóstico del agente causal de acuerdo a los datos clínicos y epidemiológicos que presenta el paciente. ¿Qué otras pruebas se podría realizar, chicos? El método prueba de Kim-Jong. Kim-Jong. Ciel-Nielsen modificada. Con esta técnica se pueden observar parásitos y bacterias como micobacterias. ¿Cuál es el diagnóstico final del cuadro?
infección por Cryptosporidium parvo. Es parasitario. Chicos, ya, entonces eso sería todo. ¿Tienen alguna duda sobre el tema? ¿Algo que no hayan entendido? Bueno, chicos, espero que con esta segunda clase quede más claro lo que es infecciones gastrointestinales. Lo que yo quiero que ustedes entiendan es que los signos y síntomas de una infección gastrointestinal son náuseas, vómitos y lo más importante, la diarrea. Y de acuerdo al tipo de diarrea, ustedes pueden tener una idea de qué tipo de diarrea es, qué tipo de tratamiento van a hacer. En la mayoría de los casos, el tratamiento es sintomático. No se debe dar antibiótico. ¿Por qué? Porque destruye nuestra microbiota intestinal, que es tan importante. No voy a llamar lista ahorita porque yo ya tengo que pasarme a mi otro grupo. Se me hizo tarde. Bueno, chao chicos. Ya llamé lista al principio. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Gracias, Rodrigo. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Bien, chicos, se pueden retirar. Hasta luego, nos vemos en la siguiente clase. Repasen.